dia di prueba, Gesù Cristo non catalaga in Gesù. No, 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 nunca, el baila cami, nunca, el abandonami, de la noche oscura. Un dia di prueba, Gesù Cristo non catalaga in Gesù. Mi date sigo di poder y Dios, vai milagre non así. Un día ciego me da la luz aún, el luz glorioso de una paz, Jesús, mitad de sigo de poder y Dios, va y milagre no nací de mí. Un día ciego me da la luz aún, el luz glorioso de una paz, Jesús, no, 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 nunca, él baila cami, nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca talaga en Jesús, no, 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 nunca, él baila cami, nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca talaga en, oh, Jesucristo nunca, oh, no, 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 nunca, él nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús. No, 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 nunca, él baila cami, nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca. Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca, oh, no, 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 nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús. No, 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 nunca, él baila cami, nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca. Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca, no, 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 nunca, él abandonami, de la noche oscura. Un día di prueba, Jesucristo nunca talaga en Jesús, Jesucristo nunca. Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca, sí, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca, Jesucristo nunca talaga en Jesús. Undo conoce a hermana Ingrid, men, aleluya. Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre, vamos a leer una porción de la palabra y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a repartir la clase en esta mañana. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Grande y poderoso eres, Dios. Vamos a buscar Hebreos 12. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Hebreos 12, 14. Hebreo capítulo 12, versículo 14. Mis hermanos lo tienen. Ayude a aquel que está a su lado, que está buscando todavía, para que lo leamos todos juntos. Amén. Y para atrás se va a traducir en creol. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos de habla creol que no entienden el español, alcen su mano para que reciban su aparato. Amén. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que sea Dios glorificándose de una forma muy especial. Y usted conoce su necesidad, usted conoce lo que hay en su vida y usted conoce cómo está usted delante de Dios. Amén. Y también vamos a orar por aquellos que no tuvieron aquí en esta mañana, sea porque estén enfermos o por cualquier una otra razón, para que sea Dios abriéndole su entendimiento y decir que hay que glorificar y hay que honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar. Si usted conoce cualquier persona que está enferma, que no pudo estar aquí en esta mañana, también presénteselo a Dios. Padre amantísimo, Padre grande, Padre real, Padre verdadero, Padre bueno, Padre, que eres quien eres tú, mi Dios. Tú eres el Dios de milagro, tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios real, tú eres el Dios de gloria. Padre celestial, recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la honra en esta mañana. Padre, tú eres digno de alabar, tú eres digno de glorificar, Padre. Y continuamos en esta mañana, mi Dios, delante de tu trono de gracia, mi Dios, porque deseamos un toque de ti, deseamos una palabra de ti en esta mañana, deseamos un cambio, deseamos esa llenura de ti en esta mañana, mi Dios. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Padre celestial, y solamente tú puedes saciar nuestra alma, solamente tú puedes dar paz a nuestras vidas, mi Dios. Solamente tú, mi Dios, puedes abrir puertas, mi Dios, para nuestra necesidad de Padre celestial. Glorifícate y manifiéstate en esta mañana, mi Dios, y en esta mañana liberta toda mente que está cautiva, mi Dios. Padre celestial, en esta mañana todo corazón que está cargado, Padre celestial, liberta cada corazón en esta mañana, mi Dios. Padre, que sea tú glorificándote, mi Dios. Mira si hay alguno de nosotros en medio de tu pueblo que está enfermo, mi Dios. Padre, declaramos esa palabra de sanidad, porque tu palabra dice que por la llaga de tu amado Dios Jesús somos sanos, mi Dios, y declaramos sanidad. Y para aquellos que no vinieron, que está enfermo, mi Dios, Padre, ve y tócale con ese milagro sanador, Padre celestial. Y ten misericordia de aquellos hijos tuyos, mi Dios, que solamente por ir por los placeres de este mundo y por los afanes de este mundo no pudieron estar aquí en esta mañana. Ten misericordia de ellos, mi Dios, y ábrele sus ojos espirituales, mi Dios. Padre, redargúyele, Padre, de su conducta, mi Dios, para que te honren, Dios, y te pongan a ti en primer lugar, Padre celestial. Ay, toma control ahora que tu palabra va a ser predicada, mi Dios. Pasa un carbón por mi boca, mi Dios. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, mi Dios. Hame sensible a la voz del Espíritu Santo, Dios, declarando los aires celestes libres en el nombre de tu amado Dios Jesús, mi Dios. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Amén y amén, mi Dios. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten en esta mañana arriba de la alabanza. Amén. ¿Verdad que después de una semana de trabajo, de afanes diarios, ya cuando llega el fin de semana nuestro cuerpo está cansado? Pero ahí tenemos que decirle
a nuestro cuerpo, alaba a Dios, amén, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne está débil y siempre está ya cansado, amén, y tenemos que hacer un esfuerzo para nosotros alabar a Dios. Cada vez que nosotros venimos aquí es una oportunidad que nosotros tenemos para nosotros alabar a Dios, amén, porque no estamos trabajando, no estamos cocinando, no estamos haciendo lo que hacer en la casa, entonces hay que aprovechar esta oportunidad para darle la gloria a aquel que la merece, amén. En esta mañana nosotros vamos a hablar tocante a la santidad, amén, porque es un factor o uno de los principales factores que sin la cual, como dice el versículo que nosotros acabamos de leer en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y hay veces que hay muchos cristianos que le dan una tonalidad a la palabra santidad contraria a la que está para descrita en la palabra de Dios, amén. Y la palabra santidad es un estado del alma, amén, es una condición para Dios, no es un rótulo en la cual tú le puedes poner a algo, amén. Un rótulo es un escrito, sea impreso o sea manuscrito, que tú puedes ponerlo y tú declarar a esa cosa santa, amén. Eso no es santidad, amén. Santidad es un estado del alma, amén. Y eso es para Dios, algo que se aparta para Dios, algo que se santifica para Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el catolicismo y en el paganismo tradicional llaman santo a una imagen o a una estatua, eso llaman santo, pero eso va contrario a la palabra de Dios, amén, porque Dios ha aborrecido desde el comienzo de su creación lo que es la idolatría a imágenes, amén. Dios siempre ha aborrecido eso. Entonces hay muchas personas que se crean una imagen, amén, y a esa imagen le rinden culto, a esa imagen se le postran, pero van contrario a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios, desobedecía a Dios y se apartaban de Dios, se alejaban de Dios para irse a servirle a sus imágenes, Dios le daba la espalda y Dios aborrece la adoración de imágenes, amén. Eso no es santidad, eso no es nada santo, amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana nosotros vamos a ver algunos puntos de lo que es la palabra santidad. Pero ni una imagen, ni una estatua, sea en papel impreso, sea de que la formen, no es nada santo, amén. Vamos a leer en el Salmo 115, del 4 al 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen, Salmo 115 del 4 al 11. Leemos: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejante a ellos son los que la hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Aquí la palabra habla bien claro con respecto a esas imágenes que muchas personas la consideran santo, y la palabra nos dice que cualquiera que la fabrica es semejante a ello.
sin entendimiento. Amén. Y Dios dice para no crear nada de imágenes, para no postrarse a nada de imágenes, porque eso no es santo, eso no es bíblico. Amén. La palabra santa bíblicamente es un ser vivo que se ofrece o fue ofrecido a Dios. Amén. Que es santificado para Dios. Es un ser vivo, es alguien que tiene espíritu, es alguien que tiene vida. Amén. Y creo que esta es la palabra santidad, es uno de los requisitos más importantes para nosotros, para el cristiano, ver a Dios cara a cara, como lo dice su palabra, que algún día todos tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es la palabra que lo confirma en Hebreos 12:14. Una persona para andar en santidad, amén, lo primero que tiene que reconocer es al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Ese es el primer paso, amén. Porque una persona que no es salva, por lo más que intente o que quiera buscar la santidad, no puede. Porque hay pecado en esa persona, y una persona que viva en pecado no puede ser santo, o no puede pulvar, o no puede probar o intentar para andar en santidad. Amén. Una persona que es salva es una persona que puede andar en santidad. Amén. Una persona que es salva, no solamente para ser salvo, eso dice que tú vas a ver a Dios. Ese es el primer paso, la salvación de tu alma. Amén. Pero eso no termina ahí. Amén. Porque si una persona, hay una frase que dice: salvo siempre salvo, y vamos a seguir viviendo la vida como nosotros queramos, y no es así. Eso no es santidad. Con tú ser salvo, eso no te garantiza que tú mañana tú vas a ver a Dios. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y uno de los requisitos es el salvo, pero para una persona andar en santidad tiene que buscar, tiene que leer la palabra, tiene que escudriñar la palabra. Amén. Porque una persona que reciba a Jesucristo como único Señor y Salvador y viva la vida como Él quiere, no puede ver a Dios, porque salvo no es siempre salvo. Salvo es salvo siempre y cuando siga en los caminos de Dios, en los estatutos, y siempre y cuando cumpla con la palabra de Dios. Amén. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor, hermano. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. La palabra santo tiene su origen en hebreo y en griego. Amén. Y los dos tienen el mismo significado. En hebreo es kados, que quiere decir apartado, santo, distinto, especial. Y en griego es agio, que significa la misma cosa, apartado. Amén. Y esos son los significados en hebreo y en griego. Amén. Nosotros vamos a buscar Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Aquí, ¿quién fue que nos llamó? Amén. Cristo es santo, Dios es santo, y la palabra exige que nosotros tenemos que ser santos. Santo no
aquí sí y allá no. Dice la palabra que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios también es santo. Amén. Y todo lo que se llame ser cristiano y todo lo que se llame ser discípulo de Dios, la palabra dice que hay que Él nos llama a vivir una vida en santidad. Amén. Él fue que nos llamó y él es santo, y Él nos dice que nosotros tenemos que andar en santidad, y andar en santidad en toda nuestra manera de vivir. No, aquí me conviene, yo soy santo; aquí no me conviene, yo no voy a ser santo. La palabra dice que los hijos de Dios, que el cristiano, que el siervo de Dios tiene que ser santo, y es santo en toda nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a leer Juan 5:39. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Juan 5:39. Gloria a Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Para una persona andar en santidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amén. Si no sabe qué es la palabra santidad, o no sabe cómo andar en santidad, la palabra de Dios lo dice en este versículo, que hay que escudriñar la palabra. Amén. Porque aquí está la vida para nosotros, aquí está la vida para el cristiano. Amén. Aquí está la vida eterna. Aquí nos enseña la palabra de cómo tenemos que andar en santidad, no a base a nuestro conocimiento, no a base a nuestro concepto. Amén. Porque muchas veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la palabra santidad y de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios nos exige en su palabra. Escudriñar las escrituras, escudriña las escrituras, porque parece que aquí está la vida eterna, y aquí esto es vida, y es vida eterna para aquellos que la creen, para aquellos que la cumplen. Hay que escudriñar la palabra, no solamente venir a los cultos, amén, y ahí se leía la palabra. No, en tu casa tienes que sacar un momento para escudriñar la palabra, para buscar cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Dios, tú a mí me exiges, pero ¿qué es lo que tú me exiges? Está parado escrito en la palabra, y por eso hay que escudriñarla, hay que indagarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida, para con tu vida, para con la vida de todo? Está escrito en la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, escudriñala, lee la palabra de Dios, porque ellas son vida y son vida eterna para aquellos que la creen, porque la palabra misma da testimonio de que es una espada de doble filo, y de que es viva y de que es eficaz. Amén. Gloria a Dios. La persona que hoy en día, el cristiano que se pierde, es porque no quiere escudriñar la palabra de Dios, y quiere vivir lo que es un evangelio fácil y cómodo. Porque yo creo, porque yo pienso, y Dios no nos manda a creer ni a pensar. Dios nos manda a creer y a cumplir su palabra. Escrito está, y así está. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ver qué es lo que significa la santidad. Amén. Nosotros vamos a leer Segunda de Crónica 29:5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Segunda de Crónicas 29, 5. Y dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Limpio de toda inmundicia, aquí dice este versículo, santificad vuestra vida, santificad vuestra conducta, santificad vuestro pensamiento, santificad todo vuestro ser, dice aquí, amén. Hay que santificarlo todas nuestras vidas y hay que apartarse para Dios. Eso es el santo, amén. Santo no es una imagen, santo no es lo que nosotros creemos y pensamos. La palabra dice que tenemos que alejarnos de toda inmundicia, de toda contaminación, de todo lo que desagrada a Dios, que nos aleja de la palabra de Dios, amén. Y decir también, santificar la casa de Jehová, amén. Este es un lugar que fue apartado para darle lo culto, para alabar a Dios, amén. Aquí en este lugar, uno no puede estar allí masticando chicle, el otro no puede estar allí ya con una gorra vestida, el otro no puede estar allí comiendo un pedazo ya de pan, amén. ¿Por qué no se puede? Porque este lugar se santificó para Dios. Amén. Y aquí cuando cualquiera ya de nosotros que tenemos ya conocimiento, vemos a los muchachos corriendo, nosotros decimos, aquí no se corre, porque este es un lugar, porque santo sea un lugar o una persona o algo que se apartó para Dios, amén. Y este es un lugar santo donde se le rinde el culto a Dios. No es cualquiera que puede venir y sentarse aquí arriba y hacer lo que quiera, porque es un lugar santo de respeto, amén. En este lugar no se puede hacer negocio, porque por eso Jesús, cuando entró al templo y vio a los que vendían palomas y todo eso, volteó la mesa. Lugar santo amén, donde no se puede hacer negocio en la casa de Dios, porque es un lugar santo para darle alabanza y gloria a Dios. Y aquí dice, santificar vuestra vida es todo vuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma. Hay que santificarlo para Dios día tras día, y hay que morir al viejo hombre, amén, hermano, porque la palabra lo dice, y eso es un versículo para nosotros memorizar, para nosotros llevarlo en esta ya mañana, para nosotros tenerlo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. ¿Cómo yo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Le estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? La palabra en esta mañana a mí me dice, sé santo, pero ser santo. Sí, la palabra de Dios ya lo dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir, santificar, alejarse de toda inmundicia, dice la palabra de Dios, santificar vuestro cuerpo, amén, santificar nuestras mentes, santificar nuestro corazón para Dios, porque Dios es fiel en su palabra, y Dios dice que si algún día tú y yo lo queremos ver, y ese es nuestro deseo de verlo, dice la palabra de Dios que para verlo tenemos que ser santos, porque sin santidad nosotros no vamos a ver a Dios, amén. Segundo, separado del pecado. Eso lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4:3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Dice que nosotros nos tenemos que separar del pecado, y cada cristiano, cada uno de nosotros sabemos qué es pecado. Amén. Aquí la palabra de Dios dice apartado de fornicación, pero hay más cosa
que el cristiano sabe que es pecado, que no es solamente fornicación. Hasta de usted tener un pensamiento, dice ya la palabra de Dios, que ya solamente con pensarlo, ya nosotros estamos pecando. Amén. Dice aquí, apartado de lo que es el pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Que nosotros tenemos que santificarnos. Amén. Y Dios nos llama a santificación. Y no es una santificación solamente cuando estamos aquí sentados en la iglesia. Amén. La palabra también dice que tenemos que ser santos en todos los lugares. En nuestro trabajo, en la calle, en nuestra casa. Que toda nuestra conversación tiene que ser santa. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos para Él. Amén, que nos tenemos que separar del pecado. Y otro ejemplo también de separarse ya del pecado lo podemos conseguir en 2 de Corintios 6:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Corintios 6:17. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Aquí hay otro ejemplo que nos tenemos que separar del pecado. Amén. Que tenemos que alejarnos del pecado. Amén. Dios dice que aunque nosotros estemos en el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Que aunque estemos en el mundo, nosotros no podemos contaminarnos. Amén. Nosotros no podemos caer en pecado. Amén. Dios dice que hay que separarse. En el mundo estamos, sí, pero no pertenecemos al mundo. Tenemos que apartarnos de lo que nos contamina. Amén. Y tenemos que buscar la santidad. La palabra dice que no podemos tocar nada inmundo. Tocar cosa inmunda no es que si tú ves un animal muerto, no, porque que por la palabra dice que no podemos tocar nada inmundo. La palabra no se refiere a eso. Nosotros sabemos muy bien a qué se refiere la palabra. No toque nada que a Dios le desagrada, que va contraria a la palabra de Dios. Amén. Amén. No puedes tocar nada que no te pertenezca, ningún hombre, ninguna mujer que no te pertenezca, y mucho menos fuera del matrimonio. Amén. No toque nada inmundo, no lo toque. Dios dice, estamos en el mundo. El mundo tiene mucha oferta, pero al final nos llevan a perdición. Al final llevan al cristiano a fallarle a Dios. Amén. Aunque el mundo nos aborrezca, pero nos aborrece porque nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros tenemos que ser diferente al mundo. Que aunque muchas veces ya no critiquen por nuestra forma de caminar, porque no nos ponemos esto, porque no nos ponemos aquello, pero no es porque nos aborrecen ya solamente, es porque la palabra, cuando ellos nos ven, les redarguye en su vida y dicen, este es diferente, este no es algo común. Mira, aunque está en el mundo, pero no actúa igual que nosotros. Mira cómo se está separando. Ven la diferencia, hermano. Ven la diferencia, y no solamente por nuestro sino por nuestra conducta, sino por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No podemos tocar nada que nos pueda dañar, nada inmundo, porque lo dice la palabra. Amén. Hay que apartarse del pecado, hermano, y hay que buscar la santidad, porque esa es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Amén. Y el otro punto que la santidad significa dedicado a Dios, y lo podemos ver en Romanos 12:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios.
Romanos 12, 1 y 2, perdón. Gloria a Dios. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios nos dice una vez más, y Él nos confirma, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo. Siglos pasan, siglos vienen. ¿Quién ha visto la diferencia de los siglos? ¿Son más mejores los siglos de ahora que los siglos de antes? ¿Son más mejores? ¿Quién me puede decir si son más mejores o hay una diferencia? No hay una diferencia, porque la palabra lo dice, que el tiempo va a ser peor cada día. Amén. Siglos vienen, siglos pasan, amén, y son igualitos en corrupción, como el ser humano se corrompe, como el ser humano se aparta de los caminos de Dios, como el ser humano no quiere buscar a Dios. Y Dios lo dice en su palabra, que no nos acomodemos a este siglo, que no nos acomodemos a este mundo, porque muchas veces, aunque tiran leyes que se ven arriba, que van de acuerdo a la palabra de Dios, pero cuando tú la escudriñas, están contrarias a la palabra de Dios. Y Dios lo dice, no nos conformemos a este mundo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada, de saber que este mundo es pasajero y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Aquí la palabra dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, negarnos constantemente a nuestros propios intereses. ¿Cuál es el interés mío? Dios dice que todas nuestras cosas las depositemos en sus manos, que Él tiene cuidado de cada una de ellas. Amén. Tenemos que dejar nuestros propios intereses a un lado y coger los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios para con nuestras vidas? Están parados escritos aquí. ¿Cuál es la voluntad ya de Dios? Santificarnos todos los días. Amén. Gloria a Dios. El anhelo de cada creyente no puede estar dividido en los caminos de Dios. Amén. Una parte haciendo la voluntad de Dios, otra parte haciendo la voluntad propia. Nuestro anhelo siempre que tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, al anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Santificarnos, someternos a su palabra, escudriñar la palabra, poner su palabra en práctica. Esos son los anhelos de Dios. El anhelo de Dios es de que su palabra viva en nuestras vidas y que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Vernos cara a cara mañana. ¿Cuál es el anhelo ya de Dios? De nosotros sentarnos a la diestra del Padre y gobernar juntamente con el Padre mañana. Esos son los anhelos de Dios para con nuestras vidas. Dejar nuestros propios intereses. ¿Qué es lo que a mí me conviene? Y cuando a mí me conviene, yo actúo así. Cuando a mí no me conviene, yo actúo contrario a la voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros vivamos como fluctuantes en esta vida. Amén. Como las olas del mar que van y vienen. Hoy estoy así, mañana estoy así. No. De acuerdo a la palabra de Dios. Santificándonos cada día, negándonos a nosotros mismos cada día para nosotros agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que dedicarnos a Dios. Amén. Que tenemos que separarnos de todo lo que nos contamina, de todo aquello que nos aleja de Dios, porque la palabra dice que de acuerdo a nuestras obras, así Dios nos va a pagar a cada uno. Amén. Porque aquí está escrito así, y no es que Dios nos está castigando.
La palabra de Dios dice que si nosotros obramos así, nosotros vamos a recibir así. Si nosotros hacemos así, nosotros vamos a recibir así. Lo dice la palabra de Dios, que de acuerdo a nuestras obras, nosotros vamos a recibir. Que de acuerdo a lo que el cristiano siembra, de eso va a cosechar mañana. Así dice la palabra de Dios. Y no es que Dios está castigando a nadie. Dios presenta su palabra y aquel que la cree verá a Dios cara a cara. Amén. Y aquel que actúa contrario a la palabra ya de Dios va a recibir su consecuencia. Sea buena, sea mala, hermano, una vez vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y de acuerdo a como nosotros nos hayamos conducido, vamos a recibir de Dios. Y esta es la mañana de nosotros reflexionar y decir: ¿cómo yo estoy caminando en la presencia de Dios? ¿En verdad estoy andando en santidad? Nadie puede engañar a Dios. Por lo más que tú y yo probemos, intentemos de nosotros andar en santidad, Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Dios conoce si en verdad nosotros estamos caminando en santidad, sí o no. Amén. Dios no puede ser engañado. Nadie hasta ahora, no sé, ha engañado a Dios. Y si usted conoce a alguien que ha engañado a Dios y ha salido victorioso, no pruebe ese intento, amén, o no pruebe esa estrategia, porque al final es camino de muerte, amén, porque de Dios nadie se burla, amén, hermano. Y de acuerdo a la palabra, Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, amén. Y Dios quiere que nosotros andemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Amén. Un culto racional y vivo es un culto superior que le tenemos que dar a Dios. No es un culto concután, no es un culto de mediocridad, es un culto que a Dios le agrada. Un culto, amén, que sea conforme a la palabra de Dios, que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. La santidad se alcanza por tres partes. Número 1, fe en la palabra de Dios, y lo podemos conseguir en Juan 17:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 17:17. Fe en la palabra de Dios. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Fe en la palabra de Dios. No hay otra cosa en la cual nosotros podemos santificarnos y buscar la santidad que no sea por medio de la palabra de Dios. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por medio de la palabra de Dios nosotros podemos santificar nuestras vidas. Por medio de la palabra de Dios podemos santificar nuestra mente. Por medio de la palabra de Dios podemos santificar nuestros corazones. Por medio de la palabra de Dios, amén, vamos a ver a Dios cara a cara. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Lo único que puede santificar al cristiano es la palabra de Dios. Como viva la palabra de Dios, como crea la palabra de Dios. Amén. Como ponga en práctica la palabra de Dios. Gloria a Dios. El segundo es fe en la sangre de Cristo, y lo podemos ver en Hechos 10:10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fe en la sangre de Cristo. Hechos 10:10. Gloria a Dios. Hechos no, perdón. Hebreo. Gloria a Dios.
Hebreos 10:10. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen. Hechos 10:10. Hebreo, perdón. Gloria a Dios. Dice así, Hebreo 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. En esa voluntad de Jesucristo, nosotros fuimos santificados una sola vez por esa ofrenda de su cuerpo. Amén. Muchas veces la persona o algunos cristianos creen que cada Semana Santa, amén, hay que santificarse, amén, con la sangre ya de Jesucristo, porque Él murió, porque Él muere para ellos o para algunos todos los años, amén. Él muere y Él resucita todos los años, amén, hermano. Pero Jesucristo murió una sola vez y Él murió para siempre, amén. Y murió para Él santificarnos, como dice la palabra aquí. Una sola vez fue ese sacrificio y fue para siempre. Jesucristo no muere todos los años. Jesucristo muere cada vez en nuestras vidas, no en el sacrificio, porque dice la palabra aquí que Él murió una sola vez y para siempre, amén. Y nosotros desechamos ese sacrificio en nuestras vidas cuando estamos contraria a la palabra de Dios. Y si nosotros podemos leer en el mismo capítulo, vaya al versículo 29 de Hebreo, que dice: cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. ¿Cuánto mayor castigo va a tener aquel cristiano que está pisoteando la sangre de Dios? Amén. Es mejor de que en esta mañana, si hay uno en medio ya de nosotros, se arrepienta y se reconcilie con Dios, porque cuánto mayor castigo tendrá el que pisotee esa sangre. Un cristiano que quiera andar como él quiera, amén, está pisoteando la sangre, está menospreciando ese sacrificio. Cuánto mayor castigo tendrá ese, amén, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Ese sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Amén. Y aquel que pisotee la sangre, que quiera andar como él quiere, amén, que niegue ese sacrificio que hizo Jesús y que lo hizo una sola vez, tendrá mayor condenación. Amén. Y este es una mañana de nosotros reflexionar cómo nosotros estamos valorando el sacrificio de Jesús. ¿Estamos creyendo en su sangre? Amén. Estamos andando de acuerdo a la palabra de Dios. Le estamos dando valor a esa sangre. Esa sangre está en nuestras vidas. Nosotros proclamamos arriba de esa sangre, buscamos nuestra ayudanza arriba de esa sangre. Hermano, ¿cómo nosotros estamos usando ese sacrificio de Jesús? ¿En verdad creemos en ese sacrificio? Porque si creemos en ese sacrificio, hermano, tenemos que andar de acuerdo a lo que significa ese sacrificio en nuestras vidas. ¿Qué valor tiene ese sacrificio para nuestras vidas? ¿Le damos valor cuando queramos o lo despreciamos? La palabra de Dios dice: hay de aquel que desperdicie o que no le dé valor a ese sacrificio, porque su condenación será mayor, será peor, hermano. Y tenemos que valorar ese sacrificio y de saber que por medio de los sacrificios que hizo Jesús en la cruz del Calvario podemos santificarnos, porque Él nos santificó a través de ese sacrificio. Amén. Y nadie puede decir: yo no puedo. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo. Ay, es que yo no puedo caminar en santidad. Ay, es que se me hace difícil. La palabra de Dios dice que lo que tú proclamas con tu boca, eso
te va a suceder. Que lo que tú declaras, eso te va a suceder. Si tú crees que no puedes andar en santidad, entonces tú anulas el sacrificio de Jesús en tu vida. Tú lo haces mentiroso ese sacrificio, pero el sacrificio es vivo y es eficaz y es real para aquellos que lo creen. Amén. Y se puede vivir en santidad. Porque si decimos que no se puede vivir en santidad, entonces ni una persona no va a ser salva. Amén. Ni una persona no va a ver a Dios. Pero se puede vivir en santidad. Solamente tenemos que presentar nuestro cuerpo, como dice la palabra de Dios, en sacrificio vivo y agradable a Dios. Tenemos que someter nuestro miembro, nuestro cuerpo, bajo el sacrificio de Jesús. Amén. Tenemos que santificar nuestra mente, tenemos que santificar nuestros deseos, tenemos que santificar todo lo que va contrario a la palabra de Dios para nosotros poder andar en santidad, hermano. Y la tercera parte, cómo se alcanza la santidad, es por medio de la obra del Espíritu Santo, y lo podemos ver en Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Y vamos a leer el 22 hasta el 25 del mismo Gálatas 5. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Aquí la palabra lo dice bien claro de cómo nosotros tenemos que andar. Amén. Esas son las obras del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Andar en el Espíritu, y dice la palabra que no podemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Es el pecado que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Yo tengo deseo de yo robar. Amén. Yo tengo deseo de yo mentir. Esos son los deseos de la carne. Esa es nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en estos versículos que no podemos satisfacer los deseos de la carne. Amén. Dice que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas? El Espíritu Santo nos guiará, amén, de cómo nosotros tenemos que andar en los caminos de Dios. Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que tú estás conmigo y que tú estás en mí. Amén. Guíame cómo debo de hacer las cosas. Amén. Él es que nos redarguye de pecado de cuando estamos haciendo la cosa contraria a la palabra de Dios. Amén. Él es el que nos guía. Amén. Que si no sabemos qué orar, Él nos enseña cómo orar. Amén. Que si no sabemos cómo andar en santidad, Él nos enseña, si queremos, cómo podemos andar en santidad. La palabra dice andar en el Espíritu. Amén. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Y como dice el 22, ¿cuáles son los frutos ya del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermano. Y eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo su fruto para que venga a vivir en nuestras vidas. Amén. Que nos guía a toda justicia, que nos guía a toda verdad. Y contra tales estos frutos, dice la palabra, no hay nadie que se le pare en contra de estos frutos del Espíritu Santo. Contra tales estas cosas no hay ley. Amén, hermano. Que podemos vivir
en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu y tenemos que andar conforme al Espíritu Santo y tenemos que actuar conforme al Espíritu de Dios. No podemos satisfacer los deseos de nuestra carne. La palabra de Dios lo dice. No satisfagáis los deseos de la carne porque van en contra de la palabra de Dios. Amén, hermano. De esa forma también se puede alcanzar la santidad. Gloria a Dios. La santidad se puede verificar o se puede tener en dos partes. De forma progresiva, tiene dos aspectos, y de forma inmediata. Amén. Cuando una persona acepta a Jesucristo como único Señor y Salvador, ahí se obtiene parte de la santidad. Amén. Inmediata en parte, a través de ser salvo, de confesar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Amén. Y de forma progresiva es que esa persona tiene que leer la palabra, tiene que escudriñar la palabra, y mientras medida va leyendo la palabra, se va santificando, o la palabra lo va santificando a medida de que vaya leyendo la palabra. Amén. De forma inmediata en parte, cuando es salvo, pero la santidad se obtiene cada día un poco, cada día un poco, cada día un poco. Cada vez que usted va escudriñando la palabra, cada vez que usted va haciendo ayuno, estando en vigilia, amén, usted crece en la santidad. Amén, hermano, porque solamente con el sacrificio eso no es ataía la santidad. Hay que escudriñar la palabra, hay que leer la palabra, y en forma progresiva se va creciendo en la santidad, se va perfeccionando la santidad. Si nosotros leemos 2 de Corintios 7:1, aunque ya nosotros ya lo leímos, pero vamos a ver eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Gloria a Dios. Dice Segunda de Corintios 7:1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre. No, guarda un rato. Sí, sorry, yo estoy en Primera de Corintios. Sorry. Ya, ahora sé. Así que, amados, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Tales que nosotros tenemos tales promesas. Amén. Los que creen la palabra saben las promesas que Dios nos ha dado y tenemos que aferrarnos a esas promesas. La palabra dice, nosotros sabemos que tenemos tales promesas. Amén. Dice aquí ya la palabra, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo nosotros perfeccionamos la santidad en el temor de Dios? Escudriñando las escrituras, leyendo las escrituras, y cuando ya las sabemos, ponemos en práctica esa escritura, y ahí estamos perfeccionando la santidad. Amén. Nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. Jesús dijo, yo me voy a preparar morada y después vengo a buscarlo. Nosotros tenemos que saber y tenemos que creer y tenemos que esperar esa promesa, que nosotros estamos
pasada en este mundo. Nosotros sabemos que después de la muerte, o sea de que nos muramos, o sea de que nos vayamos en el rapto, de que nosotros vamos a morar con Cristo. Amén, hermano. Esa es una de las promesas que tiene que mantener al cristiano buscando la santidad día tras día. Amén. De que Cristo se fue y Él dijo: yo vengo a buscarlo, pero yo voy a preparar morada para ustedes. Nosotros vamos a morar con Cristo. Amén, hermano. Y por eso tenemos que perfeccionar la santidad y tenemos que creer en esa promesa, hermano. Amén. Y muchas promesas que hay en la Biblia, porque la Biblia está llena de promesas, amén, no solo para después de la eternidad, pero también para disfrutarla aquí en victoria en la tierra. Tales que tenemos tales promesas, dice la palabra, amén, y tenemos que aferrarnos a esa promesa de saber de que un día nosotros vamos a darle cuenta a Dios, amén, y que no seamos de lo que Dios nos deseche mañana cuando estemos delante de su presencia. Amén. Quitándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Es decir, que la santidad también se alcanza de una forma progresiva, de inmediato, en parte cuando aceptamos a Cristo Jesús, y de una forma progresiva, perfeccionando, dice la palabra, la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Aspecto de la santidad. La santidad tiene dos aspectos. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir en esta mañana cuáles son los dos aspectos de la santidad? ¿Quién me puede decir en esta mañana? A ver si mis hermanos están despiertos y me están comprendiendo en esta mañana. Como una persona, tú puedes verificar en una persona la santidad. Hay dos aspectos. Dos aspectos en la santidad van. Y si es la manera de andar, ¿cómo tú lo puedes ver? Él dice, hermano Elías, en nuestra manera de andar, hermana Crisma. En su vestimenta. Otro, hermana Tabita. Sí. Amén. La hermana Tabita dice que por su fruto lo conoceréis. Amén. Y cuando nosotros vemos a una persona, como dice la hermana Crisma, ya por su vestimenta, y el hermano Elías dice ya por su forma ya de caminar y ya todo eso, nosotros lo podemos ver de una forma interna o externa. De una forma externa, amén. Esas son las dos formas de la santidad. Lo que está adentro del cristiano, amén, que nosotros no lo vemos, y lo de afuera, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de hablar, nosotros podemos ver la santidad en esa persona, amén, y lo que está adentro, amén. Y yo diría, eso es algo personal mío, que también de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona no puede decir que es santo y camina con una falda larga, amén, que no se alisa, que no se maquilla, que no usa prenda, y dice que vive en santidad externamente, es decir, ya lo que se ve, y por dentro está podrido. Amén. ¿Por qué? Porque la santidad externa y la santidad interna tienen que ir en compás con el otro. Amén. Tú no puedes ser santo por fuera y tú no puedes ser demonio por dentro. Amén. Tiene que ir de acuerdo los dos. Amén. Porque lo que tú tienes por dentro, esa santidad
interna que tú no tienes, aunque te vista de monja, aunque te vista como te vista, pero eso daña ya la santidad por fuera, automáticamente. Por eso muchas personas a veces critican: mira aquella como viste, mira aquella ya como anda, amén, pero por fuera se ve santo, pero su actitud demuestra lo contrario de la santidad que tiene por fuera. Amén. Y las dos tienen que ir en compás, las dos tienen que ir en conjunto. Amén. Porque la de adentro va a dañar lo que está afuera. Aunque tú te vistas como te vistas, aunque el hombre vista decentemente, aunque el cristiano, el caballero use corbata, ande bonito vestido, aunque la cristiana ande bonita vestida, pero si no tiene una santidad por dentro como Dios lo demanda, eso daña esa santidad por fuera automáticamente, hermano. Amén. Esos son los dos aspectos de la santidad: la interna y la eterna. Amén. El interno es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro motivo. Amén. Nuestras acciones. Amén. Gloria a Dios. Los motivos. Y lo externo es lo que cada uno de ustedes, las 3 personas ya que dieron ese ejemplo, dijo, es lo que se ve, las acciones, amén, cómo me conduzco, cómo actúo, amén, pero las dos tienen que ver con la otra y tienen que estar en compás, amén. Una persona que dice que es santo por dentro, también tiene que mostrar esa santidad por fuera. Amén, hermano. Si no, una va a dañar la otra. Amén, hermano. Y Dios dice que tenemos que ser santos. Gloria a Dios. Nosotros vamos a leer parte de la santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas excusas que las personas dicen con respecto a la santidad, y dicen que Dios no se interesa de lo de afuera, que Dios mira el corazón. Amén. Y vamos a buscar en Primera de Pedro 1:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy buscando un versículo, pero ese no es el versículo que pedí por ahí atrás, que dice la escritura de ese versículo que yo estaba buscando, que Dios dice que tenemos que ser santos en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y muchas personas dicen que Dios no se interesa en lo de afuera, pero ese es un versículo que no lo tengo aquí, que dice que nosotros tenemos que ser santos también en el cuerpo, que nosotros tenemos que santificar también nuestro cuerpo, amén, con nuestra vestimenta, amén, y que también nosotros tenemos que ser santos en nuestra alma y que tenemos que ser santos en nuestro espíritu, amén, hermano. Y nosotros vamos a buscar en Primera de Pedro 3, gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:3. Amén. Del 3 al 5. Primera de Pedro 3 al 5 dice: vuestro atavío no sea externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios estando sujeta a su marido. Amén. Aquí está hablando con respecto a la vestimenta de las hermanas. Amén. Que se vista decorosamente, no con vestimenta atractiva. Amén. Que puedan atraer al sexo opuesto. Amén. No exagerada, sino de una forma modesta, dice la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Y aquí dice, no de oro ni nada de esas cosas lujosas. Amén. Con un espíritu afable, con un espíritu que agrade a Dios, que es de gran estima delante de Dios. Amén. Y nosotros vamos a buscar en Primera de Corintios 11:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Primera de Corintios 11:15 dice. Gloria a Dios. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Amén. Aquí está hablando de que las hermanas tienen que dejarse crecer el cabello porque les sirve como velo. Amén. Pero hoy en día cuando nosotros salimos por la calle, hay muchas veces que nosotros, para identificar que es un hombre o que es una mujer, tenemos ya que verlo bien, porque ahora el hombre quiere andar ya con cabello largo. Amén. Y no hay una diferencia, pero el pueblo de Dios tiene que hacer la diferencia. El hombre que se recorte como se tiene ya que recortar, no con seña en los cabellos, ya con dibujo. Y las damas, las hermanas, dejarse crecer el cabello. Amén. Amén, hermano. Eso es una de las doctrinas bíblicas. Y si buscamos a Deuteronomio 22:5, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 22:5 dice: Gloria a Dios. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. Amén. La palabra de Dios dice aquí que tiene que haber una diferencia entre la vestimenta de la hermana y la vestimenta del hombre. Amén. Porque Dios dice que no vestirá porque es una abominación para Dios. Amén. Tiene que haber una diferencia. Amén. Aunque muchas veces hay discusiones en cuanto a esto que dicen que eso no es nada, pero la palabra de Dios dice que tiene que haber una diferencia de vestimenta entre el hombre y la mujer. Amén. Automáticamente, si tú le llevas a una madre cuando nace una criatura o cuando ya la criatura tiene ya cierta edad y tú le llevas un pantalón con una camisa y tú le llevas un vestido y la criatura es hembra, automáticamente esa madre no va a coger el pantalón con la camisa. Amén. Porque tiene que haber una diferencia. Ella sabe que ella ya se levantó de que un vestido es para una mujer. Amén. No es para un hombre. Y si la criatura es varón, sería que quizás esté mal ya de su cabeza, que coja el pantalón y la camisa y se la ponga a la niña. Amén. Y si la criatura es varón, no le va a poner el vestido. Amén. Amén, hermano, porque tiene que haber una diferencia. Muchas veces queremos estar contraria a la palabra de Dios y Dios dice que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Amén. Porque es una abominación para Dios.
Por eso en esta iglesia tiene que haber una diferencia de la vestimenta. Amén. De la hermana con el hermano. Tiene que haber una diferencia. Imagínese usted que aquí haya una brujación y que parte ya de las damas vengan ya con pantalones y que parte ya de los hombres vengan ya con vestido. ¿Cómo se vería eso, hermano? Amén. Pero Dios exige en su palabra que tiene que haber una diferencia de vestimenta. Aunque se vea sensible a la vista de nosotros, aunque se vea sencillo, amén, ay no, eso no es nada, pero la palabra de Dios dice que tiene que haber una vestimenta diferente a la del hombre y a la de las mujeres, y no se puede poner, no se puede intercambiar. Lo que es vestido y falda, nosotros sabemos para quién es, que no es para el hombre, que es para la mujer, y lo que es pantalón y camisa, nosotros lo sabemos muy bien. Bueno, porque hoy en día ellos se hacen ya pantalones con diseño ya de la mujer. Eso va en contra de la palabra de Dios, porque aunque se vea que es diseño para la mujer, pero eso se hizo para el hombre. Amén, hermano. Y tenemos que deshacernos de los deseos de la carne que van en contra de la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios dice que nosotros tenemos que perfeccionar la santidad, y la santidad se perfecciona no a base a nuestro conocimiento, sino escrito está y así está. Aunque nos guste o no nos guste, tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo eres Dios. Gloria a Dios. Aquí cita el versículo en primera de Tesalonicenses 5:23, para aquellos que dicen que solamente lo de afuera es lo que importa. Pero Dios dice en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Todo vuestro ser, y todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Todo vuestro ser, que Dios se preocupa por lo de afuera, también se preocupa por lo de adentro. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, Faraón quería que el pueblo le sacrificara a Dios como el faraón quería. Amén. Y Moisés le decía, no, nosotros no podemos sacrificar así. Dios dice que nosotros tenemos que salir de aquí y hacer el sacrificio donde Él nos ha mandado. Y nosotros sabemos que Egipto representa el mundo, amén. Cosa corrupta, cosa inmunda, cosa que va contraria a la palabra de Dios, amén. Y el faraón ya le decía, no, vete tú y deja una parte aquí, a los niños, a las mujeres, porque él tenía miedo de que el pueblo se le fuera. Y Moisés le dijo, no, nosotros tenemos que santificarle, sacrificarle a Dios en todas nuestras áreas de nuestras vidas y con todo lo que tenemos, amén. Y eso es lo que el mundo a veces demanda y nos exige, de cómo nosotros le tenemos que servir a Dios. No, santifícate a Dios así, y mira, y a esto, porque esto a ti te conviene, amén.
y de saber que no le podemos santificar a Dios como el mundo quiere, sino como dice la palabra de Dios, de cómo nosotros tenemos que buscar la santidad, hermano. Amén. Y por último, el faraón ya lo dejó ir después de las 10 plagas que Dios le mandó al pueblo de Egipto. Amén. Para Dios glorificar su gloria, porque a Dios no podemos sacrificarle o santificarnos en lugares inmundos o con suciedad en nuestras vidas. Tenemos que quitar toda esa inmundicia para nosotros perfeccionar la santidad. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no podemos satisfacer los deseos de la carne. Amén, hermano. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Y hay muchos textos bíblicos que hablan de la doctrina de cómo uno le tiene que servir a Dios. Hay veces que me topé con varias personas que estaban en esta iglesia y yo le pregunto, pero ¿por qué tú te fuiste? Y lo primero ya que me dicen es porque la doctrina es fuerte, pero va en contra de la palabra ya de Dios. Me dicen no. Y entonces, ¿por qué te fuiste? Porque la palabra de Dios dice, y lo podemos leer en Primera de Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Primera de Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonio. Amén. Amén. Por eso hay muchos que dejan la doctrina, que dejan la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ir a satisfacer los deseos de la carne. La palabra dice que muchos, amén, se van a caer de la fe, van a dejar lo que es la palabra de Dios para seguir la corriente de este mundo. Y a veces cuando me tropiezo, me da tristeza a ver la condición y el físico que anda esa persona que salió huyendo de lo que es la doctrina bíblica. Amén. Porque es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hemos escuchado en esta mañana, todo lo que nosotros hemos leído, está parado escrito. No es mi palabra que yo estoy diciendo aquí adelante. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Esa es la doctrina bíblica. Esa es la palabra de Dios. Amén. Y no se le puede quitar y no se le puede añadir, porque así está escrito la palabra de Dios. Amén. Y muchos salen corriendo. ¿Y por qué salen corriendo? Amén. ¿Por qué salen corriendo? Porque se han descuidado de la palabra de Dios y ahora quieren escuchar las cosas que le es grata a sus oídos. Y cuando tú lo ves en la calle, andan igual que una persona que no le sirve a Dios, que tú no ves una diferencia. Sí, yo soy cristiano, sí, yo asistía a esa iglesia. ¿Y por qué no está más en esa iglesia? Porque la doctrina es fuerte, porque la palabra de Dios es fuerte y la palabra de Dios le exige cómo tiene que vivir en santidad. Pero cada cristiano escoge cómo le sirve a Dios. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie me va a ver. Y la santidad no se adquiere como nosotros creamos y pensamos. La santidad se adquiere de lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que tener eso bien claro. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de Daniel. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. En Oseas 4:6, después de Daniel,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Mucho cristiano se perderán por falta de conocimiento. Amén. Por no escudriñar la palabra, por no aceptar la palabra, por no obedecer la palabra, amén, porque quieren cosas suaves, quieren cosas conforme a la carne y no conforme al espíritu. Muchos se perderán, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento, amén. Y Dios a cada cristiano se le revela como Él es, y cada cristiano decide cómo quiere vivir la palabra de Dios, pero tendrá su consecuencia. En Mateo 24:35 dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Mateo 24:35 dice, y casi estamos terminando para que los niños pasen para adentro. Dice la palabra, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que nosotros estamos mirando va a pasar, pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. En primera de Juan 2:17 dice, gloria a Dios, gloria a Dios. En primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, para que no satisfagamos los deseos de la carne, para que no andemos de acuerdo a la carne, porque esos deseos, el mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, dice la palabra de Dios. Y por último vamos a leer el versículo para cerrar en Mateo 7:22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Mateo 7:22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, gloria a Dios, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Un cristiano, porque crea o piense que predique la palabra, que enseñe la palabra, que evangelice y lleve la palabra a diferentes lugares. Un cristiano porque cree que canta, un cristiano porque cree que toca la batería, un cristiano porque se crea que es maestro o maestra de la escuela dominical. Eso no te dice que tú andas en santidad. Amén. Porque aquí nosotros acabamos ya de ver que muchos, gloria a Dios, le ponían las manos a los enfermos y eran sanos. Dice la palabra, pero nosotros profetizábamos en tu nombre. Y cuando llegó aquel día, yo le dije, apártense de mí porque yo no lo conozco, pero mi Dios, yo ayudaba en tu iglesia, yo limpiaba la iglesia, yo predicaba la palabra. Amén. Pero Dios le dice en ese día, hacedores de maldad, apártense de mí, porque lo que hacían, sus hechos, no lo vivían. Amén. Predicaban la palabra, trabajaban para Dios.
El trabajar para Dios es bueno porque acumulamos riquezas en los cielos, pero para nosotros poder disfrutar de esas riquezas en los cielos, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que andar en santidad porque esa es la voluntad de Dios. Por lo más que tú cantes, por lo más que tú prediques, por lo más que tú toques los instrumentos, por lo más que tú fabriques para Dios, por lo más que tú limpies iglesia, si no andas viviendo lo que tú predicas, no va a ver a Dios cara a cara mañana, no va a disfrutar de esas bendiciones, porque la palabra de Dios aquí lo dice. Dios, pero en tu nombre, Dios, pero en tu nombre, Dios, pero en tu nombre hicimos, Dios, pero en tu nombre, sí, en mi nombre hicieron, porque la palabra tenía que ser predicada, la construcción tenía que ser hecha, ese enfermo para la cual yo mandé esa sanidad, tenía que levantarse, tenía que ser sano, pero ¿cómo tú vivías la palabra? Vivía en santidad para mí. Yo te dije que mi voluntad es de que tú perfecciones la santidad. Yo te dije en Hebreos 12:14 que sin santidad tú no me ibas a ver, porque no me creíste la palabra. Si yo dije que todo va a pasar menos mi palabra, ¿por qué no creíste la palabra? Amén, hermano. Y tenemos que vivir en santidad. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros leemos, tenemos que vivirlo para nosotros primero. Amén, hermano. Porque para la palabra, para quien Dios la manda, sea por quien a través Dios la manda, tiene que hacer efecto y tiene que cumplirse para aquella persona que Dios la manda. Pero muchas veces, si no la vivimos, nos quedamos vacíos. Nos quedamos vacíos, hermano. Y la palabra de Dios lo dice, que tenemos que ser santos como Él es santo, y tenemos que perfeccionar la santidad. Si tú y yo queremos ver a Dios un día, tenemos que andar en santidad, porque la venida de Dios está a la puerta y va a venir de repente sin que nosotros lo estemos esperando, y tenemos que estar preparados para ese día. No hay tiempo para prepararse cuando el rato llegue. Amén. Y quizás si tenemos oportunidad, aquellos que se quedan, pues se prepararán en el día del rapto. Amén. Pero toda esa consecuencia que viene para esa gran tribulación no es buena, y no queremos pasar por ella, porque sabemos la consecuencia y sabemos lo que va a pasar en esa gran tribulación, hermano. Amén, hermano. Y ahora Dios te está hablando en esta mañana. Amén. Dios te está hablando en esta mañana. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. A Dios nadie le engaña. Y si tú no estás viviendo en santidad, hoy es el día de tú decirle a Dios: Padre Celestial, yo voy a vivir en santidad, porque yo quiero verte cara a cara. Porque tú dices que aunque yo predique, aunque yo trabaje, aunque llore por los enfermos y sean sanos, si yo no estoy en santidad, no te voy a ver. Si yo no estoy en santidad, no puedo disfrutar de las bendiciones que estoy acumulando para después en gloria. Amén, hermano. La palabra lo dice: quítense de aquí, hacedores de maldad, que decían, que daban, pero ustedes mismos no vivían la palabra. En esta noche el altar, en esta mañana el altar está abierto, y tú tienes la oportunidad de tú decirle: Padre Celestial, yo me arrepiento, y pedirle perdón a Dios. En esta mañana tú tienes la oportunidad. Amén. No podemos esconder algo de la cual nosotros no estamos viviendo. Dios exige que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y Dios dice que si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que andar en santidad y tenemos que perfeccionar la santidad. Amén, hermano. El altar está abierto para aquel que quiera pasar y hablar con su Dios, hable, porque eso es entre usted y Dios. Amén. Y que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. No solamente la santidad externa, pero Dios se interesa también por la santidad interna, que muchas veces nosotros no la vemos, pero Dios sí ve si en verdad estamos internamente santificados para Él, sí o no. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Digno y poderoso eres Dios. Grande eres Dios. Le damos saludo
aquella persona que nos están sintonizando aquí en Bonaire, a esos hermanos, nosotros le mandamos saludos, amén. Y la persona también que nos están sintonizando desde Santo Domingo o de cualquier otra parte, reciban la bendición y que también ustedes, este mensaje también, Dios a través de este mensaje también le pudo haber hablado a ustedes, sabiendo que sin santidad nadie va a ver a Dios. Amén. Un cordial saludo y que Dios les siga bendiciendo a cada uno que nos están sintonizando. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana habla con tu Dios, hermano, porque nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquella persona que están en el altar, habla con tu Dios y a un pacto con Dios en esta mañana. A un pacto con Dios en esta mañana. Y dile: Padre Celestial, yo estoy aquí delante de tu presencia y yo sé que yo no he andado de acuerdo a tu palabra, aunque predique tu palabra, aunque participe en los cultos, aunque yo escuche los mensajes, yo sé que yo estaba actuando contrario a tu palabra. Habla con tu Dios en esta mañana y que sea Dios glorificándose de una forma muy especial. Y aquellos que no pasaron, habla con tu Dios también ahí donde tú estás. Amén. Porque hoy estamos bien, mañana también le fallamos a Dios, pero Dios conoce cómo nosotros estamos delante de su presencia. Gloria a Dios. Santo eres, Dios, que sea tú glorificándote en esta mañana, mi Dios. Mira estas 4 vidas que han pasado, Padre Celestial. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, con tu preciosa acción, ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa acción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre Celestial, glorifícate en esta mañana a través de tu Santo Espíritu y santifica, purifica a tu pueblo en esta mañana. Toca a tu pueblo, Padre Celestial, en esta mañana, mi Dios. Padre Celestial, ayuda a tu pueblo en esta mañana, mi Dios. Abre el entendimiento de tu pueblo en esta mañana, mi Dios, y prospera tu palabra en esta mañana y alegra a tu pueblo que sin santidad, mi Dios, nadie te va a ver, Padre Celestial. Aumenta el temor de tu pueblo en esta mañana, Dios. Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa acción. Gloria, 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 gloria a Dios. Dile en esta mañana:
Padre, purifícame, purifícame en esta mañana. Te quiero conocer, quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Ponga en mí el querer como el hacer, mi Dios. Padre celestial, ayúdame, mi Dios, para perfeccionar la santidad en ti, mi Dios. Porque mañana quiero verte ese día, mi Dios. Quiero verte cara a cara, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Glorifícate de una forma muy especial, mi Dios. Obra en cada vida que ha pasado aquí, mi Dios. En el altar, mi Dios. Tú conoces su condición. Padre, derrama tu misericordia, mi Dios. Y aquella vida que no han pasado, mi Dios. Tú conoces cómo está la santidad de cada uno, mi Dios. Redargúyele en esta mañana. Y dile, quiero que la perfeccione más. Quiero que la perfecciones más. Todavía te falta para que perfecciones más la santidad. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Dios, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra dice que cuando tú mandas tu palabra, nunca llega vacía donde ti, mi Dios, sin antes dar esos resultados que tienes que dar, para la cual tú la mandas, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. No se me duerman en esta mañana. Y puede sentarse en esta mañana, esperando.